¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial sobre cómo demostrar que algo es un subespacio vectorial. Nos han dado en este ejercicio un conjunto de vectores, F mayúscula, que nos dicen que es de la forma x1, x2, x3 perteneciente a R3 y nos dan esta condición de pertenencia, que es la ecuación cartesiana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se caracteriza un subespacio vectorial. Lo cogemos del libro y tenemos la siguiente expresión. Como podéis comprobar en la página 6 del libro, la demostración de subespacio vectorial es la que tenéis aquí y que nos dice que si cogemos dos vectores cualesquiera x, y del subespacio, la suma tiene que seguir perteneciendo. Y si cogemos un vector x del subespacio y lo multiplicamos por un escalar, el producto por el escalar también tiene que seguir perteneciendo. Algunos profesores ven como si fuera un paso cero, que realmente no es un paso cero, realmente es sería como un contraejemplo, es comprobar si el vector cero pertenece al subespacio. Esto lo voy a poner como una nota. Entonces la nota sería que el cero, esto es obligatorio, el vector cero de cada espacio, tiene que pertenecer al subespacio. Realmente esto se utiliza más como un contraejemplo, es decir, si el vector cero no cumpliese la condición, directamente ya no sería subespacio y no tenemos que hacer las caracterizaciones. En nuestro caso, nos han dicho que el subespacio cumple esta ecuación cartesiana, x1 menos 2x3 igual a 0. Entonces, como tenemos que x1 menos 2x3 es igual a 0, si sustituís la componente x1, porque lógicamente el vector 0, al ser un vector de R3, tiene tres componentes y entendemos que este sería un vector genérico del espacio, ¿no? Y este vector del espacio tiene que pertenecer al subespacio. Esta es la componente x1, esta es la componente x2 y esta es la componente x3. En nuestro caso nos quedaría que la componente x1, que es 0, menos 2 veces la componente x3, da 0 y por tanto se verifica. Entonces, si se verifica, pues no hemos conseguido nada, pero algunos profesores lo utilizaron simplemente como por si acaso ya el vector 0 no perteneciera, pues no seguir con la demostración, que se supone que es más farragosa y más complicada. Como en nuestro caso se ha cumplido, pues tenemos que hacer la demostración teórica 100%. Entonces, hay un punto 1 que nos dice que para todo xy, para todo vector xy perteneciente al subespacio F, se tiene que verificar que x más y pertenezca a F. Para estos problemas no valen ejemplos. Tenemos que hacer como un problema genérico. Es decir, supondremos un vector x genérico, por ejemplo, de coordenadas o componentes x1, x2, x3, y damos por hecho que pertenece a F. Y luego otro vector genérico, que por ejemplo podemos llamarlo y sub 1, y sub 2, y sub 3, y que también suponemos que pertenezca a F. Con estos dos vectores lo que vamos a hacer es calcular la suma. Y la suma se obtiene sumando componente a componente. Y la suma de x más y en nuestro ejemplo sería x1 más y1, x2 más y2, y x3 más y3. Y tenemos que comprobar si este vector, que es el vector suma, pertenece al subespacio, dando por hecho que el x y el y pertenecen. Es un método teórico un poco farragoso, pero es así. Entonces, ¿cómo demuestro que este vector pertenece al subespacio?
Pues lo que tenemos que hacer es ver si cumple su condición. Recordad que la condición la teníamos aquí, era esta, x1 menos 2x3 igual a 0. Esta es la condición de pertenencia al subespacio, o también llamado la ecuación cartesiana, y vamos a ver si este vector la cumple. Entonces, en nuestro caso, la componente x1 sería como esta y la componente x3 sería como esta. Entonces vamos a comprobar si una vez esta menos dos veces esta es igual a 0. Para ello, lo que hacemos es coger una vez la componente x1 más y1 y menos dos veces la componente x3, que en este examen es, o en este ejemplo, x3 más y3. Como yo esto no sé si da 0, vamos a aplicar la propiedad distributiva y separar la expresión. Entonces nos quedará x1 más y1 menos 2x3 menos 2y3. Y ahora vamos a reorganizar el vector cogiendo las x por un lado y las y por otro. De esta forma, para nuestro ejemplo, nos quedará que x1 menos 2x3, si cogemos las x por un lado, más y1 menos 2y3, debería dar 0. ¿Cómo sabemos que esto da 0? Porque precisamente esto es la condición que debe de cumplir x. Y esto precisamente es la condición que debe de cumplir el vector y. Y como esos vectores hemos supuesto que pertenecían a f, deben de cumplir la condición. Por tanto, nos queda que 0 de la primera más 0 de la segunda es igual a 0. Entonces, de momento, esta condición se cumple. Ahora tendríamos que hacer lo mismo para el apartado 2. ¿Cuál es el apartado 2? Pues el apartado 2 dice aquí que para todo x perteneciente a f y para todo lambda perteneciente a k, esto realmente es un cuerpo de escalares que para nosotros son siempre los reales. Entonces, traducido un poco a nuestro enfoque de ejercicio, nos quedaría lo siguiente. Y lo ponemos igual que antes. Tendremos que para todo x perteneciente a f y para todo lambda perteneciente a k, o en nuestro caso a los reales, se debería de cumplir que lambda por x también pertenece al subespacio. ¿Cómo se hace este ejercicio teórico? Pues igual que el de antes. Lo que hacemos es suponer un vector x genérico, para que así valga para cualquier opción, no un ejemplo en concreto, x1, x2 y x3, y damos por hecho que este vector pertenece a f. ¿Qué significa eso? Pues que cumplirá sus condiciones. Ya veremos cuándo lo aplicaremos. Y cogeremos un lambda cualquiera perteneciente a los reales, que tampoco cogemos ninguno, simplemente se deja expresado de forma genérica. Entonces, antes hicimos la suma, lo visteis aquí. Supusimos dos elementos y los sumamos. Pues ahora suponemos un elemento y un número y los multiplicamos. De esa forma nos queda el producto de lambda por x igual a lambda por x1, lambda por x2 y lambda por x3, que no es más que multiplicar el lambda por cada una de las componentes. ¿Qué tendríamos que comprobar? Si este vector cumple la condición. Recordad que la condición era x1 menos 2x3 igual a 0. Entonces, ahora en este ejercicio, esto está haciendo de x1, esto de x2 y esto de x3. Entonces nos quedará que lambda por x1, que es la primera componente, menos dos veces lambda por x3, debería de dar 0. Pero no lo sabemos. Si sacáis factor común de lambda, esto multiplica a x1 menos 2x3. Lambda no sabemos qué valor toma, pero
x1 menos 2x3 tiene que ser 0, porque si hemos supuesto que el vector pertenece al subespacio, debe de cumplir esta condición. Entonces, lambda por 0 es igual a 0. Entonces, también se cumple. Entonces, como se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, podemos afirmar que, por tanto, F mayúscula es subespacio vectorial de R3, que es el espacio en el que estábamos trabajando. Y esta es la conclusión final y cómo se haría la demostración. El concepto que os he comentado al principio del vector cero no hace falta utilizarlo, pero bueno, si lo hacéis previamente, si no funcionase, podríamos directamente suponer, saber ya que no es subespacio y dejarlo terminado. Simplemente a modo de comentario, recordaros que también podríamos utilizar esta caracterización. Algunos profesores la utilizan y entonces en esta caracterización lo que hacemos es dar las dos condiciones simultáneamente. Da igual, ni es más cómodo ni más incómodo. Simplemente sería utilizar el producto por el escalar y la suma de vectores conjuntamente. Yo creo que esto os lía más, pero bueno, que sepáis que también está como condición. Referente al tema del libro que os estaba comentando, si vosotros, por ejemplo, fuerais a un subespacio de este tipo, que tenéis aquí pues, un contraejemplo que se puede utilizar, en este problema nos están dando un subespacio que son matrices de 2 por 2 y son las que cumplan esta condición. Nos preguntan que si este subconjunto es un subespacio vectorial. Bueno, pues utilizaseis la condición previa, esa del 0, entonces lo que haríamos es primero comprobar si la matriz 0, 0, 0, 0 pertenece al subespacio. Si os dais cuenta, al meter aquí 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, me queda 0 igual a 13. Obviamente no lo es, y al lado menos, que también es 0 igual a 2. Entonces, esto me valdría como contraejemplo, es decir, que como el vector 0 no cumple las ecuaciones del conjunto que me han dado, no puede ser un subespacio vectorial y no haría falta demostrar nada. Cuando apliquéis un ejemplo, cuando sabéis que va a fallar, como este que tenéis en el libro, se llaman contraejemplos. Mientras tanto, si yo hago ejemplos y funcionan, no me vale para hacer una demostración completa. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.